Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 23 de noviembre de 2022. Y aquí estamos de nuevo en el mismísimo Santiago Bernabéu. Hoy, 23 de noviembre, así que quédate conmigo. Vamos a ver los avances desde por la mañana. Ayer no estoy aquí, tuve problemas, ahora los contaré. Y vais a flipar en colores in the night. Así que nada, vente conmigo, acompáñame. Hoy hace un calor que te torras, pero que te torras, ¿eh? Con el frío que ha hecho estos días, madre mía, qué calor que hace. Bueno, quito zoom. ¿Por qué? Porque voy a acercarme otra vez aquí, a la parte de la fachada oeste, y mirad lo que están empezando a hacer. Están ya empezando a colocar las conexiones donde faltaban, entre esos soportes verticales que dieron unos problemillas y que tuvieron que recolocar. Pero bueno, ahora lo vamos a ver mucho mejor desde una posición más de frente, así que nada, os enseño la esquina de la Torre B, donde siguen trabajando en la parte de la Viga Corona. Han colocado estos andamios en la parte superior. También seguimos viendo la instalación de chapa en las diferentes partes de la Viga Corona, que ahora cuando entremos al interior se verá también muy bien desde dentro. Así que nada, sin más que decir, voy a asomarme por encima de la valla. Ya será la última vez que diga lo de Rafa Alonso. Por encima, no, a través de la valla. Y aquí tenemos esta pedazo de grúa que nos lleva al cielo, caminito al cielo como Melendry in the Night. Y aquí vemos que está descansando. Hoy parece que hace mejor día, no sé por qué no han puesto en funcionamiento ese pedazo de plumín. Pero qué locura venir a estas horas. Mirad lo que tenemos en pantalla, el socavón, ese pedazo de agujero que hicieron, mirad en lo que se está convirtiendo, más o menos lo mismo que en la entrada de la puerta 38, donde nos asomamos por la parte del tour, toda esa puerta donde acceden los camiones y esos materiales para introducir al interior del Bernabéu. Inmenso socavón. Dejamos a la derecha Concha Espina, que ahora la veremos al final de la vuelta, y vamos a entrar ya en Castellana in the Night. Ojito, ojito, porque mirad lo que acaba de llegar aquí a la esquina de la Torre B. Esto yo no lo vi en el día de ayer. Es verdad que he tenido mucho trajín de papeleos y demás, pero han llegado escaleras de acceso para la esquina de la Torre B. Ya se empieza a esconder poco a poco el pedazo de sol que hoy está dando mucho calor, aquí con Torre Europa y Plaza de Lima. Y lo que decíamos antes, vemos cómo están empezando a colocar ya las conexiones que faltaban entre los soportes verticales aquí en la fachada oeste. Abandonamos Torre B. Hoy huelo bien, hoy me he duchado y huele bien. Seguimos viendo muchas lamas aquí acopiados, esos armarios donde sostienen esas lamas. Creo recordar que justamente en la parte de atrás, donde justo enfrente de la Torre B, hay más lamas, y las dejarán ahí a posta para, a medida que vayan instalando y montando esos cachitos de la grúa Courtois, pues sigan colocando más lamas. Imagino que ya sería en la fachada oeste, depende, porque están aquí colocadas. Aquí arriba, en la parte superior de los soportes verticales, no veo nexos colocados, así que aquí parece que no, pero bueno, eso lo colocan en una mañana. Bueno, veo bastante avanzada la grúa, la grúa Courtois la veo bastante avanzada. Mirad qué bonita la Torre B. Vamos dejando atrás la Torre B, ya no lo vamos a sacar más en el vídeo de hoy, pero para que veáis y contempléis la preciosidad convertida en lamas. Aquí tenemos, vamos a ver cómo está nuestro TOC preferido, donde sigue igual, no lo han arreglado, y donde vamos a ver ahora, vamos a asomarnos por encima de esas vallas para ver cómo están colocando esas conexiones entre los soportes verticales. Veo que también han ido colocando más chapa en la parte del perímetro de la cubierta oeste. Ahí lo vemos con el teleobjetivo. Vemos que aún falta mucho por hacer, pero han avanzado bastante en apenas pocos días. Y vamos a ver si han avanzado también en la parte norte. Bueno, 23 de noviembre de 2020. Oye, es 23 hoy, ¿no? Sí, me comunican por el pinganillo que hoy es 23 de noviembre. Mirad lo que tenemos en pantalla. Aquí tenemos toda la parte de Castellana. Bueno, lo que nos deja ver este montículo de Bélgica. Muchos palets de la empresa Mazarrón, donde dejan y acopian aquí los mismos ladrillos. Esos ladrillos que van utilizando ya para el cerramiento total del Santiago Bernabéu, donde vemos también que, aparte de las lamas, han colocado aquí unas especie de protecciones, unas láminas protectoras, una especie de toldos, plásticos protectores en las lamas colocadas aquí en la fachada oeste. Yo creo que, como en un principio también lo hicieron en la fachada sur, ahí en Concha Espina, yo creo que esto lo van a dejar así hasta que terminen de colocar lo que es el brazo de Courtois. Este pedazo de brazo que mirad por dónde va. Creo que este es el extremo final, donde ahora mismo va el montaje
de lo que es el pedazo de brazo, ese plumón, no, plumín de la grúa Courtois, y que ahora veremos desde la esquina de la Torre C. Lo que decía, aquí tenemos a este pedazo de crack descargando los ladrillos, los palets, y vamos a ver de una forma más central, una visual más central de cómo va toda esta parte de Castellana. Aquí tenemos la fachada oeste, cielo completamente despejado, 23 de noviembre de 2022, y lo que decíamos antes, no se ve muy bien, pero la grúa torre está empezando ya a dejar las primeras conexiones entre los soportes verticales de la fachada oeste. Ojito, porque empieza ya el cerramiento en serio de la fachada oeste por fin. Después de tanto tiempo viendo toda esa zona totalmente inerte, empezamos ya a ver evolución en esa parte del Santiago Bernabéu. Venga, seguimos, avanzamos. Bueno, os habrá parecido raro de que hoy no hiciese ningún directo. Es que ayer sufrí un robo aquí en los aledaños del Santiago Bernabéu. Hace un tiempo, hace un año más o menos, sufrí un intento, pero no me lo quitaron. Pero ayer ya por fin dieron con la tecla y me robaron la mochila entera. Pero bueno, seguimos, venga. Aquí tenemos la cercha, ahora os lo cuento más detalladamente. Aquí tenemos las 5 cerchas totalmente montadas, donde ahora mismo tenemos esos pedazos de cracks haciendo esos últimos remates. En este caso en la cercha enero, en la parte superior. Y donde he de decir que me dejaron seco, me dejaron seco con el robo que sufrí ayer. Me quitaron todo lo que tenía. Casi me quitan hasta la cuenca de los ojos. Bueno, aquí tenemos, ahí vemos cómo siguen montando los diferentes tramos del brazo de la grúa Courtois. En este caso ya está bastante avanzado, me he perdido gran parte del montaje debido a este inconveniente que tuve ayer. Por eso, lo que decía antes, no he hecho ningún directo en el día de hoy, tampoco he subido ningún vídeo en el día de hoy, 23 de noviembre. Y mirad la longitud del montaje que lleva ya el brazo de la grúa Courtois. Están aquí también de movidas, están pegando los coches. Yo es que flipo, vaya tela. Luego, ¿qué digo en los vídeos? Por favor, la gente que venga a Madrid, que tenga mucho cuidado, por favor, que guarden sus carteras, que guarden sus pertenencias, que tengan mucho cuidado, no tengan miedo, pero que tengan respeto. Y luego la gente se me echa encima, es que no digas eso en los vídeos, Jesús, si no nadie vendrá a Madrid, eso pasa en todos los lados. Claro que sí, pero yo lo digo porque me ha pasado y no quiero que a la gente que me ve, que confía en mí y ve mis vídeos, no quiero que le pase lo mismo, quiero que esté alerta. Yo no quiero que salga a la calle con el rabo entre las piernas y diga, mira, lo siento mucho, pero me doy la vuelta porque tengo miedo, porque sé que me van a robar. No. Yo digo que tengas cuidado, eso pasa en todas las ciudades del mundo y siempre lo diré, siempre que me pase algo. Así que nada, bueno, desde aquí vemos lo que medianamente podemos ver del montaje de la grúa Courtois y dejamos atrás ya la esquina de la Torre C para irnos a Rafael Salgado. Bueno, ¿qué temperatura tenemos? Madre mía, 21 grados, 21 grados. Que yo no miento, de verdad, que yo cuando digo que hace calor, hace calor. Estos días ha hecho mucho frío, pero es que hoy hace un calor que te torras. Tengo la chaqueta desabrochada y todo, mirad qué panorámica, qué imagen más bonita, los motores de las terchas y las lamas de la esquina de la Torre C. Precioso, ¿no? Lo siguiente, the next one. Lo siento si se me pasa algo, que alguien haya sacado los vídeos y que yo no lo haya visto o no lo haya dicho, pero es que ahora mismo tengo la cabeza pensando en otras cosas y es obligación venir aquí todos los días. Lo siento, pero es así. Tenemos la esquina de la Torre C, lamas completamente desnudas, excepto esta columna, que de momento no han quitado los plásticos protectores. Vamos a echar un vistazo también a la izquierda porque tenemos un nuevo tramo del brazo de la grúa Courtois. Ahora mismo acaba de llegar, me imagino que todavía faltan unos cuantos para terminar ya de montar ese pedazo de grúo, un gruoncio que van a montar en toda la parte desde la Torre C hasta la Torre B. Ya sabéis la longitud que tiene el de la grúa Holland, que ahora mismo sigue ahí descansando, durmiendo, y más o menos harán el mismo trabajo, pero hacia la Torre B. Vamos a ver si nos podemos asomar. Y la peculiaridad que vemos también es que, lo que hemos dicho antes, taparon estas lamas porque yo creo que no van a colocar más en esa zona, y para que no sufran ningún deterioro, pues han colocado esa lámina protectora. Venga, esquina de la Torre C, 23 de noviembre de 2022, seguimos, avanzamos. Ojo, porque están colocando lamas, pero en esta mitad superior de la esquina de la Torre C, pero ya prácticamente en la cara de Rafael Salgado. Vamos a quitar el zoom porque desde aquí no se ve muy bien y vamos a movernos, que se me suben las hormigas. ¡Qué bonito, qué alboroto! Otro perrito piloto. Ahí tenemos al fondo las lamas que van subiendo a la mitad superior, ahí escondiditas, totalmente acopiadas, ricas y fresquitas ellas. Y siguen trayendo más esos soportes, esos presoportes que van subiendo a los soportes verticales para colocar las lamas.
Aquí están en la esquina de la torre C algunos armarios completamente vacíos. Obviamente cuando ya terminan de colocar las lamas, pues a reciclar o directamente a llevarlo a la delegación correspondiente. Ahí vemos otra imagen de lo que estaba mostrando antes, que no se veía muy bien, muy claro. Y siguen colocando lamas en la parte superior de la esquina de la torre C, pero ya en la cara de Rafael Salgado. ¡Qué brutalidad! En esta zona sí pueden seguir avanzando porque nada les entorpece. ¡Uy, uy, 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 uy! Y vamos a ver por qué en el día de ayer, al mediodía, me avisó Lloroncito, pero estaba ya con el tema del robo, ya no pude hacer nada. Y vieron, bueno, vio él cómo traían los motores para ya lo que van a ser los extremos de la última cercha que ha venido aquí al Santiago Bernabéu, la cercha Junio, que será la primera en izar. Aquí tenemos la grúa Holland con la escalera hacia el cielo, como la que está en Concha Espina. Y me asomo un poquito, solamente un poquito, para ver cómo están, porque todavía no han puesto los motores. Llevan aquí casi 24 horas, bueno, van a hacer 24 horas, sí. Y todavía no han colocado los motores. Y de momento no lo han colocado, lo que decía. Y mirad qué bonita la esquina de la torre C, cómo brillan las lamas. Por favor, cuando esté todo el Santiago Bernabéu enterito, bañado, envuelto de lamas, por favor déjenme el like. Ojo, 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 ojo lo que estoy viendo en pantalla. Ojo lo que estoy viendo en pantalla. No es clickbait ni nada por el estilo. Mirad lo que tenemos en pantalla. Ya los primeros nexos en la parte de la visera norte. Aquí en Rafael Salgado, ojito in the night, porque empieza el festival, empieza el baile de las lamas en la visera, Ojito, ojito lo que tenemos aquí. No sé si alguien lo ha dicho, no sé si antes lo habían puesto, pero aquí lo tenemos en riguroso, iba a decir directo, pero no es un directo. Y quiero recordar, aquí tenemos el resumen de que en este lado no han puesto los motores, pero si nos fijamos en el lado opuesto, en el otro extremo, ya han colocado los motores. Motores in the night. Bueno, aún sigo flipando con la colocación de esos nexos allá arriba, Sigo flipando, porque esto es brutal. Venga, va cayendo poco a poco al sol, me va a dar en la cabeza al final. Y aquí tenemos, ojo, porque están subiendo una lama a la cubierta. Esas son lamas de la cubierta, porque me acabo de fijar en el armario que está justo enfrente mía, enfrente de mí. Lo acaban de subir de aquí. Esos son lamas para la cubierta. Que por cierto, quitando el zoom, mirad todos los armarios que hay completamente vacíos. Pero vacíos, qué locura, qué alboroto. Otro perrito piloto. Último vistacito también a la esquina de la torre C, con esas lamas interiores. Bueno, lo que se ve del interior de esas lamas. Y dejamos atrás la instalación de este montaje de la cercha número 6, la cercha Junio. Vamos a dejarles tranquilos, que si no, no pueden trabajar a gusto. Y faltan colocar los motores, que yo creo que lo pueden montar mañana por la mañana, o ya están con este. Así que a ver si, yo espero ya mañana estar a tope con vosotros y seguir haciendo directos. Bueno, venga, seguimos, avanzamos hacia la esquina de la torre D y Padre Damián. ¡Ale! ¡Hop! Cruzamos ya el paso de peatones completamente en verde, el semáforo. Y podemos ver cómo luce esta esquina de la torre D, donde ya vimos que ya quitaron esta esquina de los plásticos protectores. Así que todas las lamas completamente desnudas. Aquí en la esquina de Padre Damián con Rafael Salgado. Esquina de Torre D también. Esquina de 14ª. Esquina de JR in the Night. Bueno, venga, entramos oficialmente aquí en Padre Damián. Entramos en el lateral este, donde seguimos viendo esa instalación de nexos en este soporte vertical, y donde veo que, a diferencia de este, los restantes o los siguientes no veo la misma instalación de los nexos. De momento han colocado los presoportes, pero no han colocado los nexos necesarios para el recibimiento de las lamas. El otro día, creo que fue ayer, vimos cómo se producía el beso también de la parte del paseo 360 grados, ese mirador que va a haber en la parte superior del Santiago Bernabéu. Vimos cómo se unían con el Torreón Norte, ese Skybar y el mirador. Así que guay, guay, hay muchos avances, hay mucho movimiento. Así que nada, venimos aquí en la parte central del nuevo edificio y Padre Damián. Ya sabéis que han ido incorporando estos días esos soportes inferiores para los soportes verticales. Ha avanzado bastante en mi ausencia esto, ha avanzado bastante. Mirad todo lo que están haciendo, mirad todo lo que han puesto y han instalado en la parte de la tripota aquí en Padre Damián. ¡Qué brutalidad! Señores y señoritas, han colocado este soporte vertical ya justo enfrente de lo que es la parte central de la tripota, donde en estos precisos instantes están colocando el soporte vertical. Les acabo de pillar infraganti. Y mirad, aquí tenemos, esto es historia viva también, no es la primera lama, no es la primera cercha que suben.
pero sí es el primer soporte vertical que es el encargado ya de bañar, de redondear, de cubrir esta parte del centro de Padre Damián, el nuevo edificio. Es novedad, es novedad y es historia viva. Bueno, pues vemos que siguen instalando, siguen impregnando ese elemento ignífugo, el intumescente, en las diferentes partes y vigas rojas del nuevo edificio, y vemos que siguen metiendo material en la parte central del nuevo edificio. Mirad cómo siguen dejando ahí material para seguir haciendo el respectivo cerramiento del mismo. ¡Qué locura! Al igual que lo que tenemos ahora en pantalla. Esto sí que es una locura. La torre A por fin ya con lamas completamente desnudas. Y mirad cómo penetra el sol entre todos los hierros y amasijos de hierro que tenemos en la esquina de la torre A. ¡Qué brutalidad de imagen! Vamos a acercarnos un poquito más para verlo desde cerca y así os gusta más. Bueno, pues os voy a contar la historia por fin. Yo estaba en una cafetería por aquí cerquita. Siempre venimos Maribel y yo a tomar un café. Y bueno, se dio la circunstancia de que yo tenía en la parte de mi pierna izquierda, tenía la mochila muy cerquita mía. Y pues bueno, de repente ya cuando nos íbamos a ir del bar, bueno, de la cafetería, nos levantamos, veo que no está mi mochila, y le digo a Maribel, ¿y mi mochila? ¿Dónde está mi mochila? Y dice ella, claro, todo nerviosa también, todo ya, pues, sorpresa. Dice, no me estés vacilando, dice, no me vaciles. Digo, que no te estoy vacilando, ¿Dónde está mi mochila? Que no la veo. Y le empiezo yo, pues, a levantar, me empiezo a poner nervioso, cosa que, claro, al final no tienes que hacerlo, pero lo haces sin querer, eso es instinto. Y al final, pues bueno, estuve gritando por en medio de la cafetería, en toda la parte central de la cafetería, estuve gritando, me han robado la mochila. Entonces, era verídico, me robaron la mochila, no estaba flipando, no estaba teniendo imaginaciones. Yo sabía que tengo la mochila, además la traigo todos los días para los dispositivos, tanto el trípode, la batería, diferentes materiales que uso también para grabar la obra, como siempre estáis al tanto vosotros también. Y nada, me facilitaron imágenes de la grabación del establecimiento y efectivamente pues hubo una persona, era una pareja, era un hombre y una mujer, obviamente no lo puedo sacar por la LOPD y si me dejan sacarlo algún día lo sacaré para que lo veáis, pero también creo que veáis, que voy a ponerlo en pausa un segundo para que veáis la denuncia. Aquí lo tenéis, Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía ha atestado, esto es la denuncia que hice ayer en Madrid, siendo las 16 horas, en el día de ayer, Jesús Ramírez, para que sepáis que soy yo, Jesús Ramírez. Ahí está la denuncia constatada en la comisaría de Tetuán, aquí en el barrio de Madrid, que la hice en el día de ayer, por eso no estuve por la tarde, hoy por la mañana no he subido vídeos. En general, me quitaron, bueno, en resumen, me quitaron lo que es la mochila con varios dispositivos, trípodes, pulpos también para grabar en las obras. Me quitaron la cartera, obviamente ahí estaba el tema del carnet de identidad, el carnet de conducir, dinero en metálico, tenía las entradas que me regaló Rafael también para poder entrar al Santiago Bernabéu. Rafa, lo siento de verdad. Pero bueno, seguiremos, no vamos a dejar de grabar las obras, esto no va a ser un impedimento ni una piedra en el camino para poder parar, voy a continuar y con más fuerza aún. Aquí tenéis la nueva mochila, bueno, una nueva mochila que ya usaba, esa es la que usaba en el instituto. La voy a usar provisionalmente, así que nada, me tocará de nuevo comprarme los dispositivos, otra vez volver a empezar de cero en este sentido, con los nuevos trípodes, baterías, además era una buena batería, era una buena batería porque me cargaba, a lo mejor tardaba 2 o 3 días en cargar la propia batería y eso que me cargaba los dos dispositivos, pero bueno, muchísimas cosas que me han quitado, sobre todo los auriculares que también costaron lo suyo. Nada, poco a poco lo iré recuperando, así que toda la gente de verdad que venga aquí, que joder, la gente que no se queje de que digo esto, por favor, que no digo que venga con miedo la gente aquí, pero por favor, que tengan mucho cuidado, que dejen sus pertenencias siempre al lado, que sean visibles, que hasta incluso las toquen, o si pueden tener alguna correa, porque Manuel González nos va a facilitar a Maribel y a mí una correa como una especie de aparato, un sistema de seguridad, para que en el caso de que tiren, que tú lo notes, si podéis llevarlo, porque al final esas son cosas de seguridad que tenéis que llevar siempre encima, porque imaginaos que en ese momento tenéis la cartera en esa mochila, en esa cartería, en esa mini mochila, en lo que sea. Os lleváis un portátil, que yo en ese momento no llevaba portátil y tuve suerte. Un portátil, una tablet, lo que sea, algo valioso.
al final esto es así, la vida es así, todos los países es así y por desgracia, pues bueno, me ha tocado a mí, me tocó en el día de ayer a mí. Seguimos. Bueno, y la verdad es que Maribel se portó conmigo, pero a ver, no me esperaba menos de ella, pero fue increíble, ¿eh? El apoyo incondicional que tuve ayer de ella fue increíble, de verdad. Bueno, venga, seguimos, dejemos de llorar las penas, vamos a seguir viendo cómo colocan ese nuevo soporte vertical ya en la parte central del nuevo edificio. Mirad cómo desde aquí podemos ver aún las conexiones, cómo siguen juntando esa orejeta con esa orejeta en esos precisos instantes y cómo están haciendo fuerza con, me imagino que será con un tractel para terminar ya de anclar ese nuevo soporte vertical. Novedad en el día de hoy, 23 de noviembre de 2022. No os vayáis porque ahora nos vamos al interior, ¿eh? No os vayáis. Esquina de la Torre A. ¿Qué tenemos aquí en la esquina de la Torre A? Han puesto lamas, ¿eh? Han puesto un montón de lamas. Muchas ya completamente desnudas y otras todavía con el plástico protector in the night. Así que vamos a acercarnos, no os vayáis y veniros conmigo. Bueno, no veo que estén colocando lamas en esta esquina de la Torre A. Ahí hago un zoom para que lo veáis desde cerquita. Pero sí veo que han ido colocando esos nexos en la parte superior, prácticamente a la altura del mirador de 160 grados. Mirad cómo van evolucionando, cómo van sacando la cabecita de esos nexos colocados en la parte superior de la Torre A. Bueno, ahora lo veremos, pero aquí siguen con la excavación en esta parte de la puerta 38, donde sigue completamente cerrada. Y ahora mirad, desde aquí vamos a sacar las preciosas imágenes de lo que están haciendo en toda esta zona. Bueno, pues nos despedimos del exterior y nos vamos para el interior. Venga, acompañadme. Mirad, mirad, mirad qué locura. Mirad lo que tenemos en pantalla. Siguen trabajando en la instalación y estructuración de esta plataforma auxiliar justamente aquí al lado de la puerta 38. Mirad, tenemos un montón de trabajadores que quieren dejar la lista cuanto antes y es normal, porque esta impide ahora mismo el paso de la maquinaria con las piezas para el interior del hipogeo. Y mientras tanto ahí vemos ahí al fondo también cómo siguen amontonando esas cantidades de arena. Venga, continuamos. Bienvenidos al interior, 23 de noviembre de 2022. Mirad qué pedazo de socavón para seguir con la estructuración y los trabajos del túnel logístico. Empezamos a ver el otro día aquí, gran novedad en el canal, vimos cómo empezaban con la radial de gasolina a empezar a cortar lo que es la parte delineante de la zona a trabajar. Y mirad cómo se ve el interior, ahora lo veremos mejor cuando salgamos. Pero qué locura, vamos a ver cómo está el césped porque desde aquí se ve bastante bien, ¿eh? El último día que estuve ya se veía bastante bien y es que ahora mismo no es menos, no es menos. Ojo, 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 reunión de peces gordos ahí en la esquina del fondo norte con el lateral este. Madre mía, qué alboroto, otro perrito pilota. Ahí en la esquina, mira, mira, mira. Bueno, no está Florentino, no está Florentino. Parece que sí, pero no. Madre mía, cómo tiembla todo esto, cómo tiembla todo esto, ¿lo sentís? Madre mía, cómo tiembla todo, parece un terremoto, de verdad que lo digo. ¡Qué locura! Bueno, estamos aquí ya en la parte de tribuna, vamos a ver qué novedades fresquitas muy ricas tenemos aquí en el interior del Santiago Bernabéu, hoy 23 de noviembre de 2022. Y he de decir que el césped ha cambiado, pero brutalmente. Brutalmente, mirad. Esta es la zona del portero, ahí lo veis, el área del portero. Y mirad cómo está, es verdad que todavía falta un poquito, pero se ve muy verde, se ve muy bien. Ha mejorado el césped, que es una cosa que teníamos en preocupación. Y ahora vamos a echar un vistazo también en la parte norte, pero ojito, porque ha pegado un cambio brutal. Bueno, veo desde aquí también los trabajos que siguen haciendo en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Vimos cómo hormigonaban toda esa grada lateral de oeste. Y donde seguimos viendo pues en el interior bastante movimiento. Vemos ahí los rotativos en el interior de esa zona, de esa grada in the night. Todo lo que había hasta hace poquito en toda esta zona, todos los materiales que había copiados, ahora están en el interior. Ahora, por lo que veo aquí, de momento no se ve ningún tipo de material que vayan a introducir al hipogeo, así que pues parece que en el interior tienen bastante jaleo. Mirad la pedazo de montaña que han hecho, que han construido, que han amontonado en la parte del fondo sur, justamente debajo de la tribuna. Bueno, voy a moverme. 23 de noviembre, 23 of November de 2022. Aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu, un día más, one day more, para ver, analizar y visualizar todas las novedades, todos los cambios que veamos
y plasmarlo aquí en el canal de JR in the Night, después de ese susto de ayer, donde os lo cuento un poquito más anterior a este clip. Aquí tenemos reunión de peces gordos, como hemos visto antes, pero eso no es lo más importante, no sé para qué vienen, pero... Y veremos dentro de poquito ya subir al farse esa grúa Courtois por este lado de aquí, por la esquina de la Torre C. Yo imagino que ya a finales de esta semana, el viernes o hasta incluso el jueves por la tarde, podremos ver como por ejemplo esta que tenemos aquí, esta grúa Courtois. No, perdón, esta es Haaland. Ya me lío hasta con los nombres. Pero bueno, eso ya no nos adelantemos a los acontecimientos y dejemos que pase el tiempo poco a poco para ver esas novedades. Venga, vamos a ver qué tenemos en el interior, que para eso estamos en el interior. Tenemos lo que decíamos el último día cuando entramos. Tenemos todo el primer anfiteatro completamente tapado y protegido de esas lonas negras, como los gatos negros que no dan suerte. Completamente tapadas todo el primer anfiteatro. No sé con quién lo hablé el otro día, pero efectivamente acertó. Me dijo de que iban a colocar todas las lonas protectoras del primer anfiteatro del todo Santiago Bernabéu. ¿Tendrá algo que ver con el tema del izado de las cerchas? ¿O no tendrá nada que ver? Madre mía, qué gallo me ha salido, como Francia. Todo el perímetro del primer anfiteatro completamente bañado en negro. Todo. Con alguna que otra plataforma auxiliar para colocar contenedores en este caso. Y ahora que estoy por aquí, por el fondo sur, vamos a ver cómo va el avance de la instalación de la estructuración de la visera sur, donde vimos que empezaron ya a colocar esas piezas totalmente limítrofes que tenemos ahora mismo en pantalla. Mirad cómo se mueven las nubes, tiene que hacer un viento ahí arriba, por eso no está trabajando ahora mismo la jaula con sus operarios en la parte de las alturas del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos las piezas que han ido instalando durante todos estos días para cerrar ya definitivamente lo que es la parte de la visera sur, todo ese perímetro. Mirad cómo avanza, mirad cómo lo tenéis. Voy a limpiar un poquito la lente. Mejor. Voy a tener que ponerle un limpia parabrisas a las lentes de mi móvil. Aquí tenemos, que por suerte lo tengo aquí en mis manos, Ayer a lo mejor no lo hubiera tenido, pero por suerte lo tengo aquí. Aquí tenemos el montón, esa montaña que decíamos antes, que están allí dejando acopiada, amontonada en la rampa del fondo sur, justamente debajo de tribuna, donde están sacando toda esa tierra de la parte del túnel logístico. Están ampliando el túnel logístico, toda esa parte de ahí aún no se había trabajado y tienen que aprovechar ahora en el Mundial a trabajar en toda esa zona. Bueno, son las 5:15 de la tarde, ya ha empezado el partido de España y ¿escucháis? Están gritando gol, parece que ha metido gol España. Pero bueno, aquí estoy, grabando, que es lo primordial y lo importante. ¿La habéis escuchado, no? ¿Lo estáis escuchando? De un lado a otro se escuchan los goles. Bueno, mirad cómo siguen trabajando en la parte rectangular, esos palcos rectangulares que había entre el primer y segundo anfiteatro del lado sur, aquí en esta esquina de la Torre A. Mirad con ese pedazo de radial de gasolina, con ese pedazo de disco de diamante, mirad cómo, nada, como si fuese un papelito lo corta, con todo ese amasijo de hierros, todo ese escombro, con su respectivo esqueleto de ferralla. Y mirad, qué preciosa imagen, Qué locura, por favor, cómo están demoliendo todo eso a día de hoy. Ahí está toda la parte del fondo sur, primer anfiteatro. Y vamos abandonando ya toda esta parte para ver qué tenemos en el lateral este, porque no veo que haya ninguna novedad tampoco en la eliminación de estas ménsulas amarillas, tanto en el lado sur como en el lado norte. Siguen ahí completamente... No hay novedad, ¿no? Parece como que han quitado un cachito. No, está todo igual. Qué susto me he metido. Lo que decía antes también, mirad la esquina de la torre, mirad qué bien se ve desde el interior, cosa que desde el exterior ya no se ve muy bien. Pero mirad cómo va el avance de la estructura del paseo 360 grados del Santiago Bernabéu. ¡Qué brutalidad! Cómo se ve desde aquí. Se ve mejor que desde fuera. ¡Wow! Y vamos a enfocar también, que hace mucho que no lo enfocamos, toda esta grada, toda esta parte superior del lateral oeste, este cuarto anfiteatro, parte superior del cuarto anfiteatro, donde siguen trabajando. Parece que no, pero siguen trabajando. Veremos a ver cuándo lo dejan listo, cuándo empiezan ya a empezar a activar esas zonas de ahí, pero de momento falta muchísimo, por como estamos viendo aún, falta muchísimo. E igual, ahí tenemos la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde siguen haciendo esos trabajos de eliminación de escombro, donde también veíamos hace poquito esas cintas transportadoras, donde también vimos que colocaban
esta plataforma auxiliar y que de momento no he visto que esté funcionando, no han dejado material ahí. También aprovechando esta imagen podemos ver que siguen trabajando en la parte de tribuna, donde vemos desde el exterior cómo siguen demoliendo, siguen quitando esos escombros que tenemos amontonados en la parte de las puertas del fondo norte. Pero qué brutalidad, cómo va todo, cómo siguen demoliendo como si estuviésemos en el año 2019. Wow. Bueno, pues últimas imágenes de esta parte del palco de honor, últimas imágenes al césped también. Aquí desde el palco de honor vamos a hacer un poquito de zoom. Obviamente con la luz de las lámparas no se aprecia muy bien, pero parece que el césped ha cambiado un montón, ¿eh? Cambio total en el césped, ese puede ser el título del vídeo de hoy. Cambio total en el césped, porque es verdad que lo estamos viendo totalmente prosperar, ¿eh? Así prospera, va así, así. Así prospera, va así, así. ¿Te gusta o no te gusta? Venga, déjame un like. ¡El láser! Bueno, vimos el otro día cómo estaban demoliendo en toda esta zona. Parece que han parado un poco los trabajos. Mirad cómo lo han dejado todo en este vomitorio. En la parte baja de tribuna, ojo, están cayendo cascotes por todos los lados. Espero que no me azoten en la cabeza. Y aquí me asomo un poquito para ver cómo está esto. Venga, nos vamos hacia el lado sur del Santiago Bernabéu para ver todas esas novedades del lateral este. Vamos, come on babies. Salimos en la otra puerta, nada que mostrar, ya lo hemos mostrado todo o prácticamente todo, y veremos a ver qué novedades tenemos en el lateral este. Espero que os guste el vídeo, espero que os guste. Vamos a acercarnos a ver cómo va el avance de la demolición de toda esta parte de aquí para hacer más amplio lo que es el túnel logístico y seguir con sus respectivos trabajos. Así que aquí tenemos el lateral este, por fin, hoy 23 de noviembre de 2022. Vamos a ver cómo va, esa alineación de los pasillos, esa evolución de los tabiques entre el fondo norte y el lateral este. De momento seguimos viendo en toda esta parte de aquí, la más cercana a la torre D, que aún siguen con los pasillos completamente delimitados por lo que va siendo, bueno, lo que van a ser los pasillos ya del primer anfiteatro, completamente alineados con los del segundo. Parece que tienen que hormigonar, si no lo han hecho ya, están a puntito de hacerlo. Pero vemos cómo está ya perfectamente trabajado toda esta zona. Vamos a subir un poquito la mirada, vamos a irnos a la parte de los andamios que colocaron en la parte perimetral entre el fondo norte y el lateral este, donde parece que no tenemos movimiento. Lo colocaron, pero no han evolucionado, no han trabajado en la colocación de ese tabique que va a haber en toda esa parte que estamos enfocando ahora mismo. Quitamos zoom, seguimos viendo los andamios. Tampoco han quitado las ménsulas amarillas que están en esa torre D. Vamos a seguir viendo lo que pasa ahí en la zona de prensa. Ya sabéis que la zona de prensa la van a subir a estos habitáculos que tenemos en pantalla. Poco a poco siguen haciendo esos habitáculos. El otro día creo que teníamos unos 6, 7 más o menos listos, y es que ahora de momento pues parece como que los trabajos se han parado un poco en esa zona de ahí. Lo que seguimos viendo es lo que vimos el otro día, esos 6-7 habitáculos completamente estructurados y listos para ver cómo evolucionan los demás. De momento esos son los avances en la nueva zona de prensa del lateral este. Vamos a subir también un poquito la mirada, vamos a ver toda esa parte del Skywalk, ese mirador 360 donde vimos que se producía ese beso. Ahí tenemos esos raíles e iremos viendo durante todo este tiempo a ver qué va pasando. Vamos a acercarnos también a la parte superior, aquí donde las riostras, y vemos que siguen trabajando, siguen trabajando, tienen todavía los andamios completamente instalados, colocados, y parece que siguen uniendo, parece que siguen colocando esas piezas de unión entre las diferentes riostras. Bueno, pues no me apetece grabar más, la verdad no estoy muy en la labor de seguir grabando, no tengo cuerpo de seguir grabando, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Avances del interior y del exterior, hoy 23 de noviembre de 2022, espero que os haya gustado, y si es así, por favor que me dejen un like. Muchas gracias a todos y a la Madrid, chao, chao.